unidad de lo que es Histología 2. Vamos a revisar un poco el sistema digestivo. Como ustedes han podido ver de repente cuando han consultado alguna bibliografía, también se habla del tubo digestivo, ¿no? Un término bastante coloquial para referirnos a un sistema que comienza en un orificio y termina en otro orificio. Por lo tanto, es un tubo, ¿sí? Comienza a nivel de la cavidad bucal, en la cual nosotros vamos a encontrar algunos otros elementos, como por ejemplo las piezas dentarias, la lengua, las glándulas salivales, que en conjunto, trabajando de manera mecánica y consciente, van a iniciar el proceso de la digestión, porque la digestión se inicia en la cavidad bucal, ¿sí? La digestión se inicia en la cavidad bucal. Y bueno, después de hacer todo su recorrido, termina también en otro orificio que se conoce como orificio anal. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros iniciamos el proceso de digestión a nivel de la cavidad bucal, comenzamos con la masticación, ¿sí? Cada pieza dentaria tiene una finalidad adecuada para desgarrar, triturar. La lengua es una mezcladora y lo va a mezclar con la saliva, que es producida por las glándulas salivales, y contiene enzimas, por eso es que se comienza la digestión a nivel de la cavidad bucal. Mecánicamente vamos empujando el bolo alimenticio que se forma hacia el seguismo de las fauces, y una vez que cae a través del seguismo de las fauces hacia la faringe, comienza la fase no consciente de la digestión, ¿sí? La que no controlamos de manera literal. Sin embargo, histológicamente deberíamos. Ya les voy a explicar por qué. Ahora, cae el bolo alimenticio, se dirige hacia la parte posterior, llega al esófago, que es un tubo literalmente, un tubo que está, digamos, colapsado mientras no haya un alimento, un bolo alimenticio que esté pasando a través de él. Este segmento del sistema digestivo tiene un epitelio, ya vamos a ver nosotros qué características tiene una capa muscular y plexus, que le van a permitir justamente contraerse y relajarse al paso del bolo alimenticio, y eso va a favorecer, digamos, que el bolo discurra en una sola dirección para transitar, recorrer todo nuestro sistema digestivo a través de movimientos llamados peristálticos y antiperistálticos. ¿Por qué motivo hay peristálticos y antiperistálticos? Porque lo que se logra con estos movimientos hacia adelante y hacia atrás es que los alimentos tengan un mayor tiempo de exposición a todas las sustancias que produce nuestro organismo para poder digerirlo. Y a mayor tiempo, mayor exposición. ¿Sí? Para que se mezcle. Entonces, ¿qué tenemos acá? Hemos dicho que es conocido también como tubo digestivo, comienza a nivel de la cavidad bucal, termina en el orificio anal. En la boca sufre las primeras transformaciones de manera mecánica y por ayuda de la saliva, con las enzimas que esta trae, pasa a lo que es la faringe y de ahí al esófago. El esófago atraviesa todo lo que es la región cervical y el mediastino, hasta llegar al músculo diafragma, en donde se encuentran los hiatos y los pilares, tanto esofágicos como aórticos, por donde atraviesa el esófago y la aorta, acompañado también lógicamente de algunos nervios, como por ejemplo, ¿cuál? Nervo cardiogastroentérico, ¿verdad? Siempre vamos, Muy bien. Entonces atraviesan justamente a través de los pilares, del hiato y los pilares, y pasan de la cámara, de la caja torácica a la cavidad abdominal. Estos pilares y estos hiatos deben estar bien conformados para impedir que los elementos que se encuentran en la cavidad abdominal puedan ascender o subir hacia la región torácica, lo que se conocería como una hernia, por ejemplo, lo cual traería problemas fisiológicos. Una vez que atraviesa el diafragma, va a tener una porción engrosada, dilatada, que es el estómago, cuyo epitelio varía justamente para cumplir las funciones que le competen. Y es lo que va a suceder a lo largo de todo nuestro sistema digestivo.
la parte que más va a cambiar, la capa que más va a cambiar es la capa mucosa, específicamente el epitelio, porque cada segmento tiene una función distinta. En el estómago, que es una cámara, ¿sí?, en donde se van a producir básicamente jugo gástrico, que es altamente ácido, correcto, a diferencia de los demás segmentos, aquí es altamente ácido, por menos de 5, 4.3, 4.4 incluso. Esta acidez va a permitir justamente, o va a favorecer el metabolismo de todos los alimentos que llegan a la cámara gástrica. También va a producir un efecto de defensa contra los agentes patógenos que ingresen a través de la cavidad oral, porque tal igual que el sistema respiratorio, el sistema digestivo es un medio por el cual estamos en contacto con la parte externa. Por lo tanto, vamos a encontrar aquí también, como en el sistema respiratorio, tejido linfoide asociado a mucosa. ¿Perfecto? Muy bien, entonces el estómago produce ácido clorhídrico, pero a su vez produce otros elementos como moco, que va a favorecer o va a permitir, digamos, ese equilibrio entre lo ácido para que no genere daño a nivel del epitelio, daño a nivel de la pared. ¿Correcto? Pero una vez que pasa por lo que es el píloro, la válvula pilórica, hacia la primera región del intestino delgado, que es el duodeno, este duodeno tiene que estar preparado para soportar la acidez producida en el estómago y por lo tanto también su epitelio va a modificarse y va a recibir a su vez elementos producidos por órganos anexos al sistema digestivo, como son el hígado, la vesícula biliar y fundamentalmente el páncreas. ¿Sí? Cada uno de ellos va a aportar lo suyo. Por ejemplo, el hígado, ¿qué es lo que produce? La bilis. La bilis se produce en el hígado, ¿sí? No se produce en la vesícula biliar. La vesícula biliar es un saquito pequeño, ¿sí? Imagínense ustedes, el hígado produce más o menos 1 litro a litro y medio de bilis al día en 24 horas. Es una bolsita de este tamaño. La vesícula biliar lo que hace es almacenar a la bilis, pero no solamente la almacena, porque imagínense una bolsa para tener 1 litro, litro y medio, un bolsón, ¿no? Y la vesícula es pequeña. ¿Qué es lo que hace? Concentra la bilis, retira el exceso de agua, lo lleva a nuestro sistema y se queda con la concentración de las sales biliares, las cuales van a estar a disposición de nuestro organismo para cuando nosotros ingiramos nuestros alimentos y ese pool de ácidos biliares o sales biliares puedan agregarse a la parte de la digestión. ¿Correcto? Lo pone a disposición la vesícula. Y el páncreas, este famoso páncreas, que tiene dos componentes, endocrino y exocrino. El exocrino es con la producción de los jugos pancreáticos, ¿correcto? Y eso es lo que va a ser agregado a nivel de la primera porción del duodeno para que siga favoreciendo lo que es el rompimiento de las moléculas grandes, las macromoléculas, en moléculas absorbibles por nuestro tubo digestivo. Se absorbe lógicamente a nivel del tubo digestivo del intestino delgado fundamentalmente, y en el intestino grueso se reabsorbe el líquido, ¿sí? Ahí es donde se absorbe la mayor cantidad de líquido a nivel del intestino grueso y nuevamente se pone a disposición de todo nuestro sistema. Y aquí se forman básicamente los residuos de nuestra alimentación, formando las heces fecales. ¿Correcto? Entonces, en resumen, todo lo que es nuestro tubo digestivo. Muy bien, ahora en todo nuestro sistema digestivo vamos a encontrar 4 capas. La mucosa, submucosa, muscular propia o muscular externa y la serosa o adventicia dependiendo en qué sector estamos. La mucosa va a estar formada por 3 elementos. Acuérdense, por favor. 3 elementos forman la mucosa: el epitelio, la lámina propia y la muscular mucosal. ¿Correcto? Estos 3 elementos están contenidos en la mucosa. El epitelio
No se pone acá mucho más porque cada segmento tiene su propio epitelio y lo vamos a ir describiendo conforme vayamos avanzando. La lámina propia es común, tiene tejido conectivo laxo, es ricamente vascularizado, hay presencia de glándulas, existen vasos linfáticos y ocasionales nódulos linfoides. Correcto. La muscularis mucosae es músculo liso, básicamente, es muscular de la mucosa o muscularis mucosae, cualquiera de los dos términos. La submucosa, tejido conectivo denso, irregular y también fibroelástico, no contiene glándulas, excepto lo que vamos a ver hoy, esófago y otra porción llamada duodeno. Después posee vasos linfáticos sanguíneos y vamos a encontrar el plexo submucoso o de Meissner, ¿correcto? Con M mayúscula, con doble S. ¿Ya? Muy bien. Pasamos al componente muscular más notorio, que es el muscular propio o también llamado muscular externo. Va a estar formado generalmente por dos capas, circular interna y longitudinal externa, a diferencia de lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Circular externa y longitudinal interna. Aquí es al revés. Va a estar formada por músculo liso, excepto en algunas porciones del esófago. Ya veremos cuáles. Y aquí, entre estas capas, la circular interna y la longitudinal externa, vamos a encontrar el plexo mientérico o de Auerbach. Perfecto. La serosa adventicia es la misma en todos lados. Esófago, entonces. ¿Sí? Vamos a ir ahora a nuestra primera porción, tubular, el esófago. La mucosa, su epitelio es un epitelio de revestimiento, por lo tanto es un epitelio estratificado plano no queratinizado, ¿correcto? No tiene glándulas en su superficie, entonces va a tener glándulas a nivel de la submucosa. ¿Qué más? Tiene células de Langerhans. La lámina propia, vamos a encontrar nosotros aquí glándulas de tipo mucoso, esofágicas y nódulos linfoides. Y la muscular de la mucosa es una capa delgada longitudinal, siempre de músculo liso, común a toda la muscular mucosa. La submucosa está formada de un tejido denso fibroelástico, existen las glándulas esofágicas, que son serosas y mucosas, y las serosas van a producir persinógeno, lisocima, y encontramos el plexo submucoso de Meissner. La muscular propia, las dos capas que hemos señalado, y aquí comienza algo bastante divertido. El esófago lo vamos a dividir en tres porciones o tres segmentos: proximal, medio y distal. Tercio proximal, tercio medio y tercio distal. El tercio proximal está ocupado por lo que es músculo esquelético. Y hemos dicho nosotros que el paso del bolo alimenticio es involuntario. Si es músculo esquelético, ¿yo lo podría controlar o no? Sí, debería controlarlo. Pero hemos dejado de tener esa facultad. Sin embargo, ustedes habrán visto en internet, habrán leído sobre personas que tienen este manejo del esófago, de la musculatura del esófago. Se traga un objeto y lo por el control de los 2/3 superiores del esófago. Pueden hacer eso. Lógicamente han tenido que realizarlo con práctica, años y todo lo demás. No es como el común de nosotros que sencillamente pasamos y se acabó el problema. No es lo mismo que vomitar, ¿sí? Pero ahorita me van a decir, no, yo también puedo. No, eso no es lo mismo. ¿Sí? El vómito es cuando ya ingresó a la cavidad gástrica y por compresión abdominal de la pared abdominal, una fuerza mayor que la del exterior, eliminó todo el contenido gástrico. Eso es vómito. Lo otro no, es control de la musculatura. Entonces, tercio superior, músculo esquelético. Tercio medio, de los dos. Es un tránsito entre uno y otro. Hay músculo esquelético y músculo liso. Y el tercio inferior es plenamente músculo liso. Ritmo peristaltismo, 5 centímetros por segundo aproximadamente, ¿no? Adventicia serosa, lo mismo. Aquí tenemos un corte transversal. Aquí al centro, la luz, volumen. Por aquí pasa el bolo alimenticio. Esto es el epitelio, estratificado, plano no queratinizado. Por debajo viene la lámina propia. ¿Qué más viene después? Musculares mucosae.
Y hasta ahí tenemos la mucosa. Correcto. Después viene la submucosa y después viene la capa muscular externa o muscular propia, que está representado por circular interna, miren las fibras cómo van, y la longitudinal externa. Está cortada inversamente porque viene así, ¿verdad? Perfecto. Y después la adventicia o sedosa. Nuevamente, luz o lumen, epitelio, lámina propia, muscular mucosae, submucosa, muscular propia o externa, con su circular interna y longitudinal externa. Y afuera, adventicia o sedosa. Epitelio, no, esto es epitelio, esto es lámina propia y esto es musculares mucosae. Todo esto es la mucosa. Ahí sí. Esto es la submucosa, donde deberíamos encontrar glándulas esofágicas y deberíamos encontrar el plexo de Meissner, submucoso o de Meissner. Aquí tenemos la muscular externa o muscular propia con su circular interna, longitudinal externa, y entre ellas el plexo mioentérico o de agua. Perfecto. Y más allá, la sedosa, en este caso, adventicia sedosa. Epitelio estratificado plano queratinizado, lámina propia, muscular y mucosae. Todo esto es la mucosa. Por acá viene la submucosa, por acá viene la capa muscular propia y más allá, la serosa o adventicia. Epitelio, lámina propia, muscular y mucosae, submucosa, muscular propia Y adventicia. sedosa. ¿Qué tenemos acá? Folículo linfóide. ¿Verdad? Está asociado a la mucosa. Corte completo de pared, hacia arriba el epitelio, más acá la lámina propia, aquí la muscular y mucosae, por debajo la submucosa, donde encontramos la glándula submucosa que reproduce pepsinoprepixocina, y debajo tenemos la Capa circular. muscular propia con su circular interna, longitudinal externa, y por acá debería ser la adventicia o la sedosa. Nuevamente, Epitelio, plano, estratificado, no queratinizado, lámina propia, muscular y mucosae, todo esto es mucosa, mucosa, todo esto glándulas es submucosa con la glándula submucosa o esofágica, y esto es un conducto discreto. Perfecto. Y esto es el ducto conducto, vaso sanguíneo, estos son los túbulos. Todo esto es la glándula submucosa o esofágica, ¿no? Esto es muscular. muscular. Perfecto. ¿Ok? ¿Qué es esto? Músculo estriado. Esquelético, ¿verdad? Tenemos nosotros fibras musculares estriadas con núcleos, varios núcleos periféricos. Músculo estriado esquelético. ¿Y esto? Músculo liso. ¿En dónde estamos? Tercio medio del completo. Tercio medio del perfecto. Eso es en el examen, ¿no? Claro, lógico, evidente. Está de laburo, ¿no? Más allá de... Muy bien, acá ¿qué tenemos? Músculo esquelético, músculo liso. ¿Estamos en dónde? Lado derecho y izquierdo. Esa es la pregunta. Muy bien, muscular externa con su circular interna, circular externa, y en medio que deberíamos encontrar El plexo agumentérico. y eso sería la Serosa. No, la serosa. adventicia. Miren acá, Plexo de agua. De la interna. plexo de agua. Mioentérico o de Agua. acuérdense, miomúsculo. Está entre la capa muscular. Ambos, o solo uno nada más.
Correcto. O sea, por ejemplo, plexo mientérico de agua o de agua, ¿no? De agua, hermano. De agua, ¿no? Plexo mientérico. Viene en el examen. Lo mismo acá que tenemos, la capa muscular y ese cala, todo esto es la advertencia, vasos sanguíneos, lógicamente. Ahora, cuando pasamos nosotros del esófago al estómago, la situación cambia, hay un cambio de epitelio, y por eso se dice la unión gastroesofágica. El esófago es un epitelio de revestimiento, no tiene glándulas aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque no soporta acidez. El estómago sí. El estómago está preparado para producir acidez y para manejar la acidez, para protegerse. Que no lo perforen, ¿no? Imagínate ácido. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo? Aquí debería estar el cardias, ¿verdad? La válvula cardíaca o el esfínter cardíaco. Perdón, ¿qué? El esfínter cardíaco. O el esfínter cardias, del cardias, ¿no? Si este esfínter no es competente, va a originar de que la acidez gástrica ascienda por el esófago y comienzan las personas a referir un dolor tipo urente, quemante, por detrás del esternón. Algunos se preocupan de que fuera un infarto. No, es un reflujo gastroesofágico, es una acidez. El motivo de incompetencia puede ser variada, ¿no? Puede ser hasta anatómica, una falla anatómica, una falla neurológica, que no hay una buena contracción muscular, que puede ser una persona obesa, puede ser una persona que fuma, una persona que come demasiado chocolate, que come demasiada fritura, que toma mucha gaseosa, que come y se recuesta, no tiene un buen periodo de pasaje de alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Cualquiera sea el motivo que genere esta acidez, este ingreso de sustancias ácidas hacia el esófago, va a generar un cambio, una respuesta en el epitelio esofágico. ¿O ustedes creen que el epitelio va a decir, bueno, me agreden y me quedo ahí? No, el epitelio cambia, se adapta. El fenómeno de adaptación que tiene todo ser vivo. Si no te adaptas, desapareces de la faz de la Tierra. ¿Sí? Se modifica, se adaptan los más preparados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el epitelio esofágico? Muta, cambia, a través de un fenómeno conocido como metaplasia. Ahora, ¿qué epitelio está preparado para resistir la acidez del estómago? El epitelio intestinal. Ya veremos la próxima cómo es el epitelio intestinal. Pero se supone que todo lo que se produce en el estómago pasa al intestino, ¿o no? Entonces, el epitelio intestinal debe estar preparado. Correcto. Entonces, ¿qué hace el epitelio esofágico? Y me cambio, me transformo en epitelio intestinal. Metaplasia intestinal. Perfecto. Pero eso es una adaptación. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Si yo tengo esa acidez, esa pirosis, debo averiguar por qué y darle tratamiento específico para esa afección. ¿Qué es lo que pasa por idiosincrasia en nuestro país? Si somos varones, somos, incluyéndome en el grupo, no por el ejemplo que voy a dar, ¿ya? Están cheleando en la calle, usted no ha comido, no, cuando como también me arde, ya compadre, un conocido comía su sábila con miel, se sanó. No, mejor tómate ranitidina. No, tómate omeprazol. No, tómate pepto-bismol, bismutol y todo eso. Ay. Nos vamos a la botica de la esquina. Que me arde. Ah, tómese esto. ¿Cuánto tiempo? No, hasta que le haga efecto. Toma, ¿te va a hacer efecto? Sí, te va a hacer efecto. Sí. Claro que sí, te va a hacer efecto, te va a calmar tu problema. Está solucionando. Exacto, te cambia. Pero como continúa con lo mismo, porque tú no sabes por qué y no le estás dando un tratamiento adecuado, pasa un mes, regresa lo mismo. Esta vez ya no consulta porque ya eres experto. Vas de frente a la botica y pides, véndame eso y esto. De marca o genérico, de marca.
Pero es más barato, pero es más barato. Igual, vuelve a tomar. Se le va a calmar. 2 meses, igual. 6 meses, lo mismo. 1 año, 2, 3, 4 años. Comienzo a bajar de peso de una manera que no entiendo por qué, porque yo como bien. Comienzo a bajar de peso y tengo síntomas extraños. Voy al médico por fin. Señor, mucho gusto, tiene cáncer. Úlcera es lo más benigno dentro de todo. ¿Sí? Es una úlcera. Pero, claro, ahí vamos después. Es su cáncer. ¿Sí? ¿Te hizo bien el mismo origen? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no ceso con el evento que me está agrediendo, no le doy solución, este epitelio va a evolucionar más. No se va a quedar como una metaplasia, sino como anaplasia, y después displasia, y después un cáncer. Se acabó el payaso. Ahora, algo más. Comenzamos con antiácidos. Disminuyo la acidez, es decir, elevo, no el pH. Elevo el pH, disminuyo la acidez. ¿Por qué tenemos el pH bajo? Además, por esto de lo que es la parte digestiva. Para eliminar para eliminar agentes patógenos. La acidez elimina gran cantidad de agentes patógenos. Si yo disminuyo esa acidez, es decir, me vuelvo más básico, los gérmenes van a rellenar. El Helicobacter pylori va a comenzar a nadar en la mucosa gástrica. Va a comenzar a generar daño a nivel de los epitelios. Esa gastritis se puede transformar en úlcera gástrica, y esa úlcera gástrica puede transformar en cáncer. ¿Verdad? Algo tan sencillo. Muy bien. Se llevan en su recambio. Entonces, cuando tengamos eso, te deja el doctor. Tienes que, cuando tú tienes un problema, ¿qué es lo que buscas? La solución. ¿Y quién te tiene que dar la solución? La persona que esté preparada para cualquier problema. Tienes que encontrarle la solución. ¿Verdad? Y si eso, bueno, mayormente sucede cuando alimentamos en exceso, ¿no? Y si no como nada, por ejemplo, toda la tarde y toma algo, pero ya la acidez no es nada. Doctor, pero eso se da por distintos factores también, por ejemplo, por el agua, ¿no? Cuando no es potable también, por ejemplo. Claro, porque trae agentes patógenos. ¿No? El asunto es este. Tu estómago, a ver, todo lo que sucede en nuestro organismo es circadiano. El ritmo circadiano, ya les hablaba del ritmo circadiano. Producimos hormonas y producimos sustancias, querramos o no, por la hora. ¿Sí? Por la hora. Así somos nosotros. ¿Correcto? Entonces, tu organismo, llegada a las 12:30, no se la pastilla. Va a decir, échale algo. Y si no, ¿qué es lo que va a pasar? Esa secreción va a comenzar a actuar sobre las paredes de tu estómago. ¿Sí? Ese es el gran problema. Entonces, eso es lo que tenemos que cuidar. Cuando nosotros optemos por un régimen alimenticio, tenemos que ser bien ordenados en el régimen alimenticio. Pegarnos generalmente a las horas aproximadas para poder ingerir nuestros alimentos, para poder dormir, para poder realizar todas nuestras actividades, hasta para dormir, miren. Pues, hagamos eso básicamente. Demasiadas horas en ayuno también es perjudicial. No ese ayuno que estamos pregonando hace unos momentos, no es para hacerlo cada rato. ¿Sí? No es por a mí se me ocurre igual, no. Tiene que hacerse de manera metódica, si no, no funciona. ¿Por qué sí? Porque es importante a veces. Tú tienes una computadora, ¿correcto? La utilizas, ¿la apagas o no la apagas? Sí. ¿Por qué no la dejas prendida? Sobrecalentamiento, porque después un equipo por su uso continuo se deteriora mucho más rápido, por un montón de razones. Entonces, a tu organismo también debes decirle, oye, detente un rato, ¿no? Sí, para eso son los ayunos programados, ¿no?
Todo eso es importante que ustedes estudien. Muy bien, vayamos al estómago. Dijimos que es la porción dilatada de nuestro tubo digestivo. Tiene forma de J, algunos dicen que tiene forma de gall, que es un instrumento musical europeo. La cosa es que es así. Entonces, su lugar inicial, el cardias, donde el esófago ya ingresó a lo que es la cavidad abdominal y se dilata justamente en la parte más ancha, digamos, y posterior es el fondo, la más grande es el cuerpo, lo que viene el acto y el píloro fundamentalmente. Más o menos tiene un volumen, una capacidad de 50 mililitros a litro y medio cuando somos niños lactantes y cuando somos adultos. Ahora yo les pregunto a ustedes de manera seria, ¿1500 le queda chiquito? Mira, yo estudiaba en Lima y cuando mi mamá me veía llegar a casa en Chimbote, después de 2 meses o 3 meses, en un par de días me da de comer los 2 o 3 meses. Sí. ¿O no? Cuando es horario, sí. Correcto. Ay, la madre. Y acá, ustedes llegan a su casa un segundo día, después de 2 días. Mijito, mijita, se está matando, estudiando, pobrecito. Hombre, todo lo que no comió en 2 días. ¿O no? Sí. 1500 se queda chiquito. Y es básicamente porque nuestro sistema digestivo, hacer un tubo, se puede distender. Doctor, con esto puedes reducir su tamaño, ¿verdad? Se dice reducir el tamaño porque personas que comen demasiado poco, ¿no? Dicen, me lleno fácilmente. Pero ahí tiene que ver muchas cosas, incluso la parte psicológica, ¿no? Ahora, en los últimos 3 o 4 años, ustedes habrán escuchado mucho de lo que es la banda gástrica como método de solución a los problemas de sobrepeso, de obesidad mórbida y todo lo demás. ¿Ustedes creen que si no tratamos a esa persona de manera integral, no solamente la parte física, quirúrgica, sino la parte sobre todo mental, al hacerle yo la banda gástrica, ¿le solucionó el problema? No, Porque el estómago pesa Más de solucionar el problema. Porque nosotros somos personas de hábitos. ¿Sí? Entonces, si yo no aprendí a moderar mi forma de alimentarme, así me quite todo el estómago, me voy a madurar. Eso tiene que ver con la esfera mental también. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ya? No es la panacea, hay que tratar a la persona casi de manera completa, global, ¿no? Incluso la familia. El paciente ahora estoy seguro de que salud y comunidad, no sé cómo llevan ustedes, les hablan que no solamente ustedes ven o van a tratar al paciente y su enfermedad, sino también al entorno familiar. Se van a cargar con todo eso. Muy bien, vamos avanzando. El estómago va a tener sus 4 capas también, pero nos vamos a ocupar principalmente de la capa mucosa, porque es la que les he dicho va a tener mayores cambios a lo largo de todo nuestro sistema digestivo. La mucosa va a tener igual sus 3 componentes, su epitelio, su lámina propia y la muscular y mucosa, ¿verdad? Esos 3 componentes son la mucosa. El epitelio, en este caso es un epitelio simple, cilíndrico, bastante sencillo. Así es el epitelio del estómago, simple, cilíndrico, ¿correcto? Este es el epitelio de revestimiento, células de revestimiento, pero miren ustedes, se invaginan, se meten en la lámina propia, formando foveolas o fositas gástricas. A nivel de lo que es la lámina propia, vamos a encontrar nosotros la presencia de glándulas gástricas, en las que vamos a encontrar principalmente células principales y parietales, moraditas y rosaditas. Muy bien. Además, este epitelio produce una gran cantidad de moco visible. ¿Para qué? Para proteger justamente al epitelio de la acidez gástrica. Qué raro, ¿no? Ellos mismos producen acidez y tienen que proteger la acidez. Loco, nuestro organismo se Muy bien. ¿Por qué? Porque es más perjudicial lo que ingresa y por eso es que genera la acidez. Muy bien. La lámina propia es muy vascularizado. Hay presencia de células plasmáticas, linfocitos, mastocitos y fibroblastos. La presencia de glándulas gástricas, ya la veremos ahí específicamente. Y la muscular de la mucosa no le prestemos atención porque dice mucho y no dice nada. Dice que hasta 3 capas tiene de músculo, dice una pequeña, vas a ver
Tiene músculo liso, muscular y mucosal, nada más. Y esto es el epitelio de revestimiento. ¿Correcto? Miren ustedes, bien ordenaditos, muy bien definidos, células cilíndricas en un solo componente. Es un epitelio simple cilíndrico. Este epitelio de revestimiento se invagina y forma las foviolas o fositas gástricas. Cualquiera de los dos nombres es correcto. Foviolas o fositas gástricas. Esto es el epitelio, ¿verdad? ¿Qué hay debajo de todo epitelio? La lámina propia. Entonces la lámina propia viene desde acá y se va a profundizar y veremos a continuación qué más hay. Epitelio o columnar, sí, puede ser también. Pavimentoso y plano es lo mismo. Escamoso también. Sí, los tres son sinónimos. Pavimentoso, plano, escamoso. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos acá? Mucosa gástrica. Olvídense si es única, ¿no? Solamente mucosa gástrica. ¿Qué tenemos acá? El epitelio de revestimiento, las famosas fositas o foviolas. Y por debajo, en la lámina propia, ¿qué tenemos? Las glándulas gástricas. ¿Sí? Todo esto está a nivel de lo que es la lámina propia. ¿Y esto qué sería? Muscular y mucosal. Es decir, todo esto es la mucosa gástrica. ¿Correcto? Mucosa gástrica. Nuevamente, aquí arriba el epitelio de revestimiento se invagina y forma las fositas o foviolas. Aquí abajo tenemos las glándulas gástricas y aquí muscular y mucosal. ¿Qué es todo esto? Mucosa gástrica. Perfecto. Muy bien. ¿Qué tenemos acá? Epitelio de revestimiento se invagina y forma las fositas gástricas o foviolas. Acá abajo tenemos las glándulas gástricas y aquí tenemos muscular y mucosal. ¿Qué es todo esto? La mucosa gástrica. Mucosa gástrica. Aquí estamos viendo esófago, vamos a ver estómago, vamos a ver intestino delgado, grueso, dividiéndolo en yeyuno, y todo lo demás. Entonces, bien específico, ¿ya? Muy bien. Nuevamente, epitelio de revestimiento, foviolas o fositas gástricas, glándulas gástricas. Ya, esto está en la lámina propia, lógicamente, y ahí queda, no más. Y en lo que es la lámina propia, gran cantidad de células que tienen que ver con defensa. Son plasmocitos, vamos a encontrar también bueno, la mayoría son células plasmáticas, pero vamos a encontrar otro tipo de células también, linfocitos, ¿no? Mastocitos también podemos encontrar. Ahora, las glándulas fúngicas, ¿qué es lo que tenemos? En toda esta construcción que hemos visto, en estas revestimientos y las foviolitas y las glándulas, vamos a encontrar nosotros primero este tipo de células, que son células de revestimiento de la superficie, entre ellas algunas células que son células regenerativas. Posteriormente vamos a encontrar células del cuello, células mucosas del cuello. Vamos a encontrar por ahí también células oxínticas, también llamadas parietales. Después células simógenas más hacia la base, también llamadas principales. Y las células que tienen que ver con la parte enteroendocrina. Y esto es lo que ven las glándulas gástricas, ¿verdad? Lo que nos debe ocupar acá es reconocer las células glandulares que son parietales y que son principales. ¿Sí? Las parietales son más grandes y de un citoplasma eosinófilo, y las células principales son más pequeñas y de un citoplasma basófilo. Es decir, las parietales son rosaditas, las principales son moraditas. Así de sencillo, ¿correcto? Esto es un esquema. ¿Qué es lo que podemos sacar del esquema? Las células parietales son más grandes, son eosinófilas y en menor número. Mientras que las principales son más pequeñas, son basófilas y en mayor número. Perfecto.
Nuevamente, ¿qué sería esto? Perfecto, muy bien. Lo mismo, para engañarlo lo he puesto en vertical nada más, es lo mismo, pero para poner acá otros datos. Las células parietales, también llamadas oxídicas, son las que producen El ácido clorhídrico. y además el factor intrínseco que después en el híleo nos va a favorecer por la absorción de la vitamina B12. Las células principales, llamadas simógenas, son aquellas que contienen pepsinógeno, renina, lipasa gástrica y que van a estar influenciadas para poder secretar mucha más cantidad de sustancias por el vago y por la secreción. ¿Esto? O Parietal. perfecto. ¿Y estas? Simógenas son Simógenas. principales. No hay problema, ¿verdad? Muy bien. Hay otro tipo de células que se pueden reconocer por inmunohistoquímica, ¿no? Como por ejemplo las células G que producen gastrina. La inmunohistoquímica es una forma de reconocer un marcador específico a cada célula, ¿ya? Eso no viene en el papel, pero sí bueno que ustedes lo sepan, porque cuando sean especialistas y pidan un examen, van a saber qué pedir, ¿no? Muy bien, acá tenemos una mucosa gástrica cardial. Las fobiolas son un poco más pequeñas, menos pronunciadas. Tenemos aquí las glándulas gástricas y por aquí tenemos muscular, ¿verdad? Muscular y mucosal. Entonces todo esto es la mucosa gástrica, ¿verdad? Nuevamente, acá, bueno, lo saltante es la gran presencia de células inflamatorias, una gastritis, ¿no? Igual, esto es las fobiolitas, que son pequeñas, no son tan pronunciadas, las glándulas gástricas, ¿y esto qué es? Muscularizo, es decir, musculares, mucosales. Entonces aquí estoy viendo toda la mucosa gástrica, ¿o no? Sí, perfecto, muy bien. Entonces cuando le diga acá, ¿qué se está observando en la lámina? La Mucosa gástrica. Perfecto. Las fositas o fobiolas gástricas, con el revestimiento, glándulas gástricas, la muscular, todas las. mucosa gástrica. Estas son biopsias, ¿ya? Estas son tomadas por endoscopía. Muerdo un poquito y saco acá la mucosa, me estoy sacando su mucosa, me estoy sacando muscular externo, me estoy sacando lentísimo. Fíjense si yo con una biopsia sacara todo eso, perforo el estómago, ¿no? En las biopsias toman solamente la parte mucosa. Igual acá, fobiolas, glándulas gástricas y musculares. El resto de capas del estómago, la submucosa, donde hay tejido conectivo denso, una red vascular y linfática abundante, plexo submucoso del Meissner con M mayúscula, se me pasó acá. Muscular, por favor. Muscular propia o externa. Aquí tenemos en el estómago 3 capas. Se agrega la oblicua interna, circular media y longitudinal externa. La circular media es la que va a formar el esfínter pilórico y entre la circular media y la longitudinal externa vamos a tener el plexo dimentérico de Allenbach. ¿Ya? La serosa sigue siendo serosa, pobrecita. Pared completa. Esto no es biopsia. Esto le sacaron el estómago a alguien. Primero, El epitelio, con las fobiolas o fibras, ¿qué es esto? mucosa muscular, no muscular. ¿Qué es esto? Mal. Folículo linfóide, nódulo linfóide, cualquier nódulo linfóide. Acá te puedes equivocar, eso no. Muy bien. Entonces tenemos el epitelio. Después del epitelio que viene la lámina propia y muscular mucosa. Todo eso es la mucosa. Perfecto. Después viene en donde su mucosa. Deberíamos encontrar. No, porque esto es estómago.
Mira. Glándulas no. Glándulas en el esófago y en el duodeno. Glándulas, no plexos, no confundas. Glándulas. Esto solamente es un mucoso. Perfecto. Aquí podemos encontrar plexo. Y la muscular externa, con sus capas, y la serosa. ¿Ya? Hay que identificar bien eso. Eso es todo. Doctor, en este sí es serosa, ¿verdad? O sea, Sí, no es serosa. apéndice, sino sí es No, serosa. el estómago es serosa. Serosa. Incluso en la parte distal del esófago ya es serosa. Muy bien. Este es el esófago. Porque a partir de ahora voy a romper desayuno. Serosa y adventicia. Claro, cuando dormimos ayunamos. Miren, esperen un ratito. Miren acá. ¿Qué epitelio es? Es un epitelio plano, estratificado, no queratinizado. Si estamos viendo, revisando el tema anterior, ¿qué sería? Es- ¿Qué debería haber acá? Ah, es la unión. La unión de El las estómago, ¿verdad? Sí. Ya, ¿qué es esto? ¿Se parece a lo que hemos revisado? No. Esto es epitelio intestinal. Ah, Esto es intestino, miren ustedes. Ah, las Células células. caliciformes. las células. Moco. ¿Por qué? Está cambiando de. Esto fue una adaptación Ajá. del epitelio del esófago ante la acidez. Metaplasia intestinal. No viene en el examen, ¿no? No. Doctor, debe Doctora, enseñar como patología. No. Todavía no puedo ver y no fue lo que dijeron. Miren cómo se va, cómo va pasando, Ya fue. se va a transformar en un cáncer. Sí, ya. ¿Eso qué es, doctor? Son las glándulas. Se supone que las glándulas, ¿cómo eran las células? Cilíndricas, homogéneas, una sola capa. Miren ustedes, los núcleos comienzan a haber mitosis, una proliferación celular. Todo esto son mitosis, eso es algo irregular completamente. Cuando es un epitelio normal, las células y los núcleos están bien ordenaditos, ¿no? Acá miren ustedes, comienzan a formarse algunas estructuras y esto ya es un cáncer definitivo, ¿no? Miren acá, esto es el epitelio aparentemente normal y todo esto es cáncer. Es un adenocarcinoma. ¿Por qué? Porque me está produciendo moco. Por eso es adeno, glándula. Adenocarcinoma de esófago, a partir de un esófago grande. Se transformó completamente. Muy bien. Vamos a Está mal, está mal. En el caso de la serosa y la adventicia, usted nos había dicho de cómo diferenciarlas. ¿No podría volver a repetir? Por favor? Miren, a la final es serosa y la adventicia es lo mismo. Lo que va a diferenciar es básicamente en dónde se encuentra. Usualmente se utiliza adventicia cuando estamos en caja torácica. Y todo por debajo de caja torácica viene a ser por lo general, ¿no? Ahora, por ejemplo, cuando hemos estudiado corazón, hemos hablado de una hoja visceral y una hoja parietal. Y en la capa parietal hemos hablado de una serosa, ¿sí? Básicamente, cuando es en la parte distal de la caja torácica, encontramos la serosa. Igual, por ejemplo, el esófago hacia la parte proximal, adventicia es en la parte distal, serosa. Muy bien, acá, miren, quiero que circulen bastante porque vamos a verlo en diferente aumento. Primero lo voy a colocar en mínimo aumento. Aquí tenemos esófago. 5 minutos, 5 segundos. No. Tenemos tiempo. Sí, son las 9. Muy bien, entonces aquí está toda la pared del esófago.